Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien junto a sus familias en cada uno de sus hogares. Como siempre les recuerdo el lavarse las manitos constantemente con agua y con jabón y así también el uso de mascarillas cuando salgan de él, ya que es nuestra responsabilidad cuidarnos en estos tiempos de pandemia. Hoy nos corresponde una clase muy importante, ya que es el cierre de nuestra unidad número 2. Es por ello que les pido a cada uno de ustedes que puedan visualizar este video y colocar mucha atención a este cierre de contenidos que se viene a continuación. Entonces, acompáñenme. Como siempre, entonces les dejo dos preguntas de activación de conocimientos previos. La primera dice qué trabajamos en la clase anterior y la segunda dice qué civilizaciones trabajamos durante la unidad número 2. Entonces ustedes mediante los comentarios de YouTube me van a responder estas dos preguntitas. Acá también les quise colocar de manera general los objetivos que nosotros hemos estado trabajando durante esta unidad, ya que han sido tres. Lo A1, que hablaba de describir la civilización maya, en este caso nosotros vimos la ubicación geográfica, organización política, actividades económicas, organización social, así también la religión y los legados. Y en el A2 también describimos la civilización azteca, considerando su ubicación geográfica, organización política, social, economía, legado y religión. Y por último, el objetivo 5, que era investigar en diversas fuentes las expresiones culturales de los mayas y los aztecas, que es lo que estuvimos trabajando en la clase anterior. Acá entonces les quise colocar una retroalimentación de lo que hemos estado trabajando de estas dos civilizaciones. Acá tenemos la civilización maya. Bueno, su ubicación entonces fue de Mesoamérica, territorio que abarcó en la actualidad el sur de México, Guatemala, Belice y parte de Honduras y El Salvador. Así también ellos presentaban una organización política que era mediante una sola unidad política, ¿ya? Que fue este Alak Uní, que fue muy importante para esta civilización. Sabemos también que ellos se organizaban políticamente en ciudades-estado, ¿ya? Y eran gobernadas por este Alak Unik, y así también por los que le seguían en el poder, que tenemos el Aucán, el Nacom, los Tupiles y el Bataboc. Así también tenemos lo que era la organización social, ya que era poseía un orden jerárquico y se dividía en grupos sociales. ¿Quién eran estos grupos sociales entonces? De los sacerdotes que participaban en la nobleza, luego le servía la nobleza que estaba conformada por familias de gobernantes, jefes militares y altos funcionarios, luego le seguían los comerciantes, luego tenemos los artesanos y campesinos y por último tenemos los esclavos que eran prisioneros de guerra, vendidos y hacían el trabajo pesado de esta civilización. Luego tenemos la economía. Bueno, la economía de ellos se basaba principalmente de la agricultura, pero así también trabajaron lo que fue la pesca, la caza, la recolección de frutos y el desarrollo de la artesanía. Y así también un activo comercio entre las ciudades mayas. Y tuvieron una religión politeísta, ya creían en varios dioses entonces. Y estos dioses eran como fundamentales para ellos, ya que sus dioses representaban elementos o fenómenos naturales. Y en el caso del legado, bueno, ellos nos dejaron la arquitectura, que fue muy importante y que aún se destaca en la actualidad, la escritura, ya que era un sistema que se representaba en sílabas o palabras por medio de glifos, la matemática, que fue el sistema numérico vigesimal, que era de 20 en 20, la astronomía, bueno, ellos crearon un calendario, ya, que al principio era de 365 días, que era solar, y también tenían uno complementario, ya que era utilizado de una luna o religioso de 260 días. Y en el caso de la medicina, entonces, ellos hacían remedios basados en hierbas y otras técnicas. En el caso de la civilización azteca, entonces, tenemos que ellos se ubicaban en Mesoamérica, específicamente en las orillas del lago Texcoco, donde fundaron una de las ciudades más importantes que fue Tenochtitlán, que en la actualidad podemos decir que es el sur de México y parte de Guatemala. Bueno, ellos también tenían una organización política, ¿ya? Y que se basaba en
estaba a cargo del Tlatoani, que era el gobernante, que gozaba de poderes absolutos y era considerado una divinidad. Y así le seguían sucesivamente los demás que participaban en esta organización política, que tenemos el Sigualcop, el Tlacocalca, el Tlatoque y los Capultec, ya que fueron parte de esta organización política. Luego le seguía la organización social, ya que también era jerárquica, pero a diferencia de los mayas, ellos presentaban estratos sociales que contaban con privilegios y roles muy diferentes. Sin embargo, las personas podían y que destacaban positivamente podían ascender en la escala social. Entre ellos entonces tenemos la nobleza, los comerciantes, el pueblo, gente común y los esclavos. Y no olvidar siempre que también se encontraban las mujeres, que algunas eran parte de la nobleza y otras simplemente del pueblo común, y que desarrollaban actividades totalmente diferentes por su estrato social. Luego tenemos la economía. Bueno, se basó en la agricultura principalmente y en el comercio. Cuando hablamos, por ejemplo, tuvieron técnicas de cultivo que en este caso fueron las chinampas, que fueron muy características de esta civilización azteca y que los hicieron destacar hasta el final. Que eran las chinampas, entonces, eran construidas colocando hileras de troncos y árboles en el fondo del lago y eran rellenadas con tierra y material vegetal. Estas eran sumamente fértiles, tenían ciclos interrumpidos de siembra y cosecha, que es lo que hacían ellos. Entonces cosechaban y sembraban maíz, frijoles, calabazas, ají, tomate, que fueron los principales cultivos, y también cultivaron el cacao, el tabaco y el algodón, que les sirvió para las vestimentas, ¿ya? Y del fondo de los lagos, así también sacaban lo que era el abono para estas chinampas. La religión para ellos entonces era politeísta, ¿ya? Muy importante entonces para ellos, que era fundamental para sus vidas. Entonces cada fenómeno de la naturaleza, como las lluvias, las sequías y las estaciones del año, eran voluntad de los dioses. Y por último tenemos el legado. Bueno, en la arquitectura podemos decir que las chinampas fueron una de la arquitectura, así también el Tenochtitlán, que fue esta ciudad muy destacada. En la matemática también ellos siguieron con este conteo de 20 en 20, así también tenían un calendario. En la escritura tenían la parte pictográfica y en la medicina conocer la naturaleza. Esto también le facilitó el crear medicamentos de manera medicinal. Entonces, estas fueron las dos civilizaciones que nosotros trabajamos durante esta unidad número 2. Acá entonces tenemos las actividades evaluadas, que evaluamos entonces tanto en la... evaluamos dos, que fueron. La primera que realizamos fue el cuadro comparativo de la civilización maya. ¿Qué tenía que tener ese cuadro comparativo? Ubicación, organización social, organización política, economía y legado. La actividad número 2 que ustedes tenían que desarrollar y también era formativa era el esquema de la civilización azteca. ¿Qué tenía que tener ese esquema entonces? Ubicación, organización política, organización social, economía y religión. Y por último realizamos esta actividad que está reciente, que es el trabajo de investigación sobre las expresiones culturales de los mayas y los aztecas. ¿Qué tenían que hacer entonces? Buscar expresiones culturales de estos mayas y aztecas que se mantengan en la actualidad y colocarlos en una hoja. Ya puede ser de su cuaderno o una hoja blanca. ¿Qué es lo que tenía que tener entonces esta hoja blanca? El nombre de la expresión cultural, una breve descripción de lo que era, ya, una imagen. Y si no tienen imágenes, pueden hacer un dibujo. Ambas tienen que realizarse tanto de los mayas y de los aztecas. Y por último, les dejo para ya ir cerrando nuestra clase del día de hoy, el ticket de salida. Entonces, ustedes mediante los comentarios de YouTube me van a responder estas dos preguntas. ¿Qué aprendiste durante la unidad 2 y qué fue lo que más te gustó de esta unidad? Entonces, mediante los comentarios de YouTube, ustedes me van a responder estas dos preguntas. Bueno, niños, esta ha sido nuestra unidad número 2, bastante larga, de dos civilizaciones muy importantes para nuestra historia, que fue la civilización maya y azteca.
Y también les quedaron las actividades que ustedes tienen que enviar a mi correo, que son solamente 3. La primera era entonces el cuadro comparativo de los mayas, la segunda era el esquema de los aztecas y la tercera este trabajo de investigación de las expresiones culturales tanto de los mayas y de los aztecas. Entonces les dejo este video para que aquellos que aún no se han puesto al día puedan realizar estas 3 actividades que son evaluadas de manera formativa. Para ello, entonces, ahora nos detenemos y ustedes van a tener un plazo de 2 semanas para ir realizando estas actividades e ir enviando a mi correo electrónico. Entonces, niños, nos vemos en una próxima clase. Recuerden, si ustedes presentan dudas o consultas, pueden hacer llegarlas a mi correo electrónico o así también a los mismos comentarios de YouTube. Chao, niños, que estén muy bien.